Muy buenos días. Con la presencia de 17 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión 1569. En reunión de la Comisión Legislativa se decidió tratar como primer punto del orden del día el expediente 4331. Vamos a necesitar apartarnos del reglamento. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Correspondencia oficial de entrada. Expediente número 44.331 del 2019, concejal Barival. Nota solicitando licencias desde el día 11 de noviembre al día 15 de noviembre del 2019, ambas fechas inclusive. Pasamos a votar la licencia del concejal Baraybar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Se incorpora a la banca la concejal Sofía Rotundo. El Consejo ahora sí sesiona con 18 señores concejales. Por secretaría se va a dar lectura a los expedientes que se solicitaron el tratamiento sobre tabla. Con tratamiento sobre tabla, expediente número 4.319, 4.333, 4.334 y 4.335 del 2019. Pasamos a votar las tablas acordadas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Banca abierta. Decreto 23 del 2010. Expediente número 4332 del 2019. Registro número 57 del 2019. Representante, señora Villarruel María de Los Ángeles. Tema de exposición, solicita inspectores y o policías en horario de ingreso y egreso del SEC número 801. Varios niños circulan solos, otros con papás y mamás, con lo cual tratamos de que no choquen a ninguno de nuestros niños o maestros. Como verán, no tenemos cartelería de indicaciones para nuestras instituciones barriales y mayormente en nuestro SEC 801, a pesar de que estamos cerca de un hospital y un cuartel de bomberos. Los colectivos y camiones desafiantemente pasan por el lugar, faltando el respeto a varios de nosotros, cuando un colectivero le dijo a una mamá que su seguro, si lo choca, el seguro lo pagaba. Total indignación. En todas nuestras instituciones tenemos estos problemas de tránsito. Nos sentimos que no somos cuidados, no solo en el SEC, sino en todas las instituciones. Pedimos la ayuda de nuestro Consejo Deliberante para reclamar la cartelería de todas las instituciones educativas y presencia policía o de inspección para ordenar el tránsito en los horarios de entrada y salida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y el Consejo se compromete a elevar este reclamo al Departamento Ejecutivo, que es el órgano ejecutor. ¿Sí? Muchas gracias. Correspondencia oficial de entrada. Expediente número 4.329 del 2019, Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza convalidando contrato de arrendamiento del predio ubicado en Cuartel Noveno, expediente administrativo número 4107-5220 del 2014, con la firma del señor Intendente Municipal Cecilio Salazar. Se gira la Comisión de Peticiones. Correspondencia de entrada, expediente número 4330 del 2019, particulares, nota solicitando copia de trámite relacionado con el loteo denominado El Durazno, con la firma de la doctora Silvia Cristelia. Se gira la Comisión de Planeamiento. Dictámenes de comisión para tratamiento en próxima sesión. Peticiones y asuntos legales y técnicos. Expediente número 4319 del 2019. Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza convalidando la contratación del servicio de transporte escolar para el partido de San Pedro. Licitación pública número 4 del 2019. Expediente administrativo número 4107-1394 del 2019. Con la firma de los señores concejales Paz, Pelletier, Rossi. Este expediente tiene tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra el concejal Paz. Gracias, señora Presidente, señores concejales. Tal cual surge el artículo primero del proyecto de ordenanza que estamos tratando, sí, este expediente convalidaría la adjudicación a la licitación pública 04 del 2019, referida al servicio de transporte escolar que se brinda en nuestra ciudad. Surge sí de un convenio entre el municipio y la Dirección General de Cultura y Educación, en la cual
Esta última dirección se compromete a la asistencia financiera por un monto que supera los 9 millones que se darán en cuotas mensuales a este municipio, para así poder asegurar el traslado de más de 526 alumnos, ¿sí?, para que puedan llegar a sus correspondientes establecimientos educativos. Algunos ítems fueron ganados, las licitaciones, por una empresa y otros por otra, incluyendo algunos transportes de mayor porte como colectivos y demás, y algunos también son servicios de remis. Y bueno, estamos tratándolo acá porque en muchos de los ítems surgen de la licitación que quedan presentados como único oferente, entonces de acuerdo al artículo 155 es que debemos convalidarlo. Nada más. Pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Proyecto de los señores concejales municipales. Expediente número 4333 del 2019. Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Proyecto de resolución expresando repudio por el golpe de Estado en Bolivia. Con la firma de los señores concejales Sánchez, Yul, Treyes y Rotundo. Tiene la palabra el concejal Treyes. Sí, señora Presidenta, señores concejales, para pedir lectura del proyecto. Visto el golpe de Estado sufrido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien tuvo que renunciar a interrumpir su mandato, obteniendo mediante el apoyo popular del pueblo de Bolivia, considerando que como defensor y partícipe de la democracia, el pueblo argentino no debe ni puede permanecer en silencio ante dicha situación, que dicha situación se originó en medio de un nuevo llamado a elecciones realizado por el presidente del país hermano, que las violencias en las calles y al accionar de los civiles violentos, en complicidad con las fuerzas policiales autocuarteladas y la pasividad del ejército, hizo que la renuncia de Evo Morales, como la de su vicepresidente Álvaro Marcelo García Linera, sea desenlace de un golpe de Estado consumado. Que los países de la región debemos defender a ultranza la democracia en toda América Latina, que luego de ese quiebre institucional, el país de Bolivia debe retomar el camino democrático y elegir mediante el voto popular sin proscripciones. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Pedro, en uso de sus atribuciones, propone la sanción de la siguiente resolución. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de San Pedro expresa su más enérgico repudio ante el golpe de Estado sufrido por el gobierno democrático del hermano país de Bolivia. Artículo 2. Instar a los ciudadanos de Bolivia a instaurar nuevamente el sistema democrático en el país mediante el voto popular. Artículo 3. Remitir la presente disposición a la Embajada de Bolivia. Artículo 4. De forma. Tiene la palabra el concejal Treyes. Sí, señora Presidenta, señores concejales. En realidad, aquellos que tenemos algunos años y nos ha tocado convivir con estas prácticas para llegar al poder, creíamos, y fundamentalmente creía en lo personal, que era algo que no se iba a volver a dar en esta parte de Latinoamérica. Pero bueno, parece que todo se recicla y hoy volvemos en esta patria grande a tener estas cuestiones que, como dije anteriormente, creí que ya estaban en el olvido. Es muy doloroso lo que está pasando en el país hermano. Creo que van más de 10 muertos, la gente en las calles, todo porque evidentemente el acompañamiento a estos sectores de parte de los gobiernos del norte, como decimos habitualmente, ha llevado a que para defender sus intereses económicos puedan, no les importe llevarse puesto un gobierno que había mejorado profundamente la calidad de vida de
de nuestros hermanos bolivianos. Es muy doloroso porque se dice que se dice un montón de cosas y fundamentalmente lo que no se respeta es la voluntad popular, porque veníamos de unas elecciones en Bolivia donde, si bien no había alcanzado, por lo que los informes dicen, se habla de algunas irregularidades, evidentemente la posibilidad de que el pueblo boliviano pueda expresarse en el voto es algo que se le está quitando, como se nos quitó tantas veces a nosotros. Pero por suerte, los anticuerpos que esas situaciones generan en nuestro país han hecho que se ponga de manifiesto algunas cuestiones en las que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Por lo menos los que tenemos un profundo sentido democrático. Yo lamento profundamente que el presidente de nuestro país no haya condenado este golpe, no haya reconocido lo que esto es realmente un golpe, como lo han hecho las distintas fuerzas políticas, como el radicalismo, como nuestro partido y otros partidos que están acompañando esta situación. Pero reitero, me duele mucho esta situación de los hermanos bolivianos porque hablan con un desparpajo y aquellos que sufrimos la proscripción durante tantos años, como los peronistas, cuando no se nos dejaba participar en algunas elecciones, cuando íbamos y votábamos en blanco y los votos en blanco eran ganadores y veíamos que por ahí algunas fuerzas asumían con una participación pequeña, sabemos de qué se trata. Pero el dolor del pueblo, y fundamentalmente cuando escucho a algunos dirigentes bolivianos que más que bolivianos parecen que tuvieran otra nacionalidad porque hablan con un desparpajo de su gente nativa, de sus compatriotas, donde quieren desterrar inclusive sus costumbres, las que hace más de 500 años vienen defendiendo, la verdad que nos pone muy mal. Yo soy un defensor de la democracia, creo que, y lo he dicho en este recinto, creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es poder ir y expresarnos en las urnas. Pero lo principal es que esa decisión que el pueblo toma se respete. Entonces, es lo que no ha ocurrido aquí. Entonces, no le busquemos más vueltas a esta situación. Como diría un amigo mío, si tiene 4 patas, mueve la cola y dice guau guau, es un perro, esto es un golpe de Estado. Entonces, como tal, aquellos defensores de la democracia, aquellos defensores de los sistemas de gobierno, tenemos que actuar y repudiar enérgicamente esto que está pasando en el país hermano. La verdad que tenemos una América incendiada, donde si bien la situación económica es muy difícil, yo creo que la gente ha tolerado mucho, digamos, y la reacción que tienen es porque cada vez los derechos le quedan más lejos, cada vez las necesidades lo siguen superando. Y evidentemente, como está pasando también en el país hermano de Chile, la situación lleva a que las nuevas generaciones comiencen a pensar distinto. Y estas manifestaciones violentas se están llevando un montón de ilusiones, fundamentalmente. Pero
reafirma la lucha de aquellos que creemos que una justa distribución de la riqueza seguramente mejora la calidad de vida y mejora la convivencia que tenemos. La verdad que uno escucha muchos en estos días, en algunos lugares, y ayer en un negocio escuchaba a una persona que decía hay que cerrar las fronteras y que nuestros hermanos, no decía nuestros hermanos, ¿no? Decía, hablaba distinto, llamaba a nuestros hermanos de una forma muy despectiva. Y bueno, y los que tenemos, como dije, el sueño de una América grande, que de alguna manera seguimos recogiendo aquel pensamiento de San Martín, aquel pensamiento de Perón, aquel pensamiento de Alfonsín, vamos a seguir de alguna manera sosteniendo esto que pensamos. Como decía el poeta aquel que decía, no, yo no quiero en Chile ser un extranjero, ni en Perú ni en Bolivia solo un forastero. De eso se trata y es lo que nosotros como argentinos, como americanos y como fundamentalmente defensores de este sistema tenemos que acompañar la lucha, en este caso del pueblo boliviano, porque seguramente en algún momento también, esperemos que no, pero esta situación que se da puede estar cerca nuestro. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Mosquera. Gracias, señora presidenta, señores concejales, público presente. Adelantar mi voto totalmente afirmativo de este proyecto y quería suscribir las palabras expresadas por el concejal preopinante, dado que coincido en un 100% por lo expresado por el concejal Rodolfo Trelles. Y también con tristeza ver cómo un país hermano como Brasil emite por parte de su presidente Jair Bolsonaro gestos de alegría, palabras de alegría a favor de este golpe que ya se está cobrando vidas, y lamentablemente estamos viendo cómo empieza a sangrar Latinoamérica. No es de ahora, es cíclico. Es como bien decía el concejal preopinante, son los poderes económicos los que llevan a estas cosas, son la pérdida de privilegios por un lado y la pérdida de derechos por el otro, y siempre predomina el más fuerte, que son los dueños de los privilegios. Creo que como latinoamericanos alguna vez tenemos que crecer, tenemos que darnos cuenta de que unidos somos mucho más fuertes y ponernos de pie, no dejarnos arrodillar por estos imperios que se piensan que con el dinero pueden solucionar todo. Nada más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Tirelli. Gracias, señora presidente. Sí, en primer lugar quiero sumarme al repudio. En los medios hemos estado escuchando que la discusión era qué nombre se le ponía a esto, más allá de la acción. Creo que no hay ninguna duda que es un golpe de Estado, más allá de qué definición le quiera dar cada uno. Sobre todo desde qué lugar de la mecha está parado, ¿no? Cómo se busca definir esto. También me quería tomar un minutito para reflexionar, porque hasta hace apenas 4 o 5 meses Argentina era el último orejón del tarro de Latinoamérica, ¿no? Estábamos vistos como uno de los peores países de la región. La izquierda quería que nos pareciéramos a Bolivia, a Ecuador o a algunos aventurados a Venezuela, y la derecha pedía que nos pareciéramos a Perú, a Chile o al Brasil de Bolsonaro. Y hoy Argentina se encuentra, más allá de todas las críticas que podamos hacer a nuestro sistema democrático, a los procesos eleccionarios, que son altamente criticados porque tenemos desdobladas las elecciones, tenemos las PASO, tenemos las generales, pero creo que el pueblo, en fin, se manifiesta, ¿no? Y canaliza todas sus broncas, sus angustias, canaliza sus esperanzas de cambio a través del voto. Y creo que eso ha sido saludable para Argentina porque también hay que decir que varios son los países que se han manifestado antidemocráticamente, no solo Bolivia. Creo que hay que repudiar también el hecho de que el pueblo chileno quiera sacar a Piñera por la fuerza, hay que repudiarlo también, más allá de compartir o no los gustos personales políticos que tenga Piñera. Creo que lo que pasó en Perú también es muy grave. 30 años de democracia, renuncia un presidente por sospechado de corrupción, renuncia a su vice
y el presidente actual disuelve el Congreso porque el Congreso no era querido por la gente. Una locura total. Imagínense si hoy el intendente, porque a la gente no le gusta el Consejo, lo disuelve. Una cosa demencial lo que ha ocurrido en Perú, y sigue, y ya es como que nos olvidamos de lo que sucedió. En Ecuador lo mismo, ni que hablar de Brasil, con Dilma, el vicepresidente que la sucede, mucho más sucio y más sospechado que ella, un presidente que proscribe al otro, que no deja participar. Bueno, en fin, Latinoamérica la verdad que ha vivido una especie de primavera árabe, y creo que en este tipo de casos, ¿no?, cuando las circunstancias políticas son tan graves, me parece que todos los que hacemos política de alguna u otra forma, periodistas, analistas políticos, escritores, creo que los análisis deben ser prudentes y sin camiseta ni banderías partidarias. Me parece que más allá de la formación que tenga cada uno, las condenas deben ser enérgicas y fuertes, en todos los casos, ¿no? En todos, en el caso de Evo Morales, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en lo de Brasil. O sea, abstraernos de qué color partidario tenemos y condenarlo enérgicamente. Creo lo del gobierno nacional es lamentable que el presidente, ni hablarlo de Brasil, ¿no?, pero a mí me duele lo que el presidente de la Nación no haya dicho nada de Bolivia, es muy lamentable. Y por otro lado, felicito a la Unión Cívica Radical a nivel nacional, a los representantes locales que tenemos, porque lo que ha hecho la UCR fue de gran valentía, porque más allá de la alianza electoral que tenga con el partido de gobierno, me parece que haber condenado el golpe, creo que cuando la UCR se manifiesta, creo que da una manifestación de lo que es la capacidad política, ¿no?, la formación política, y la diferencia con aquellos que toman el poder solamente por oportunidad y los que tienen una formación política. La UCR ahí se manifiesta, y eso es un resorte que nosotros tenemos, una defensa, un anticuerpo, como decía Trelles, de la democracia muy fuerte, muy importante, ¿no? Un partido político que se manifiesta más allá de la alianza electoral que tenga. También, bueno, hay algunos casos aislados, como el diputado Lipovetsky, que se ha manifestado en ese sentido. Pero, en definitiva, quiero concluir con que, obviamente que la democracia, sobre todo para los que estamos formados en democracia, es la única forma de gobierno aceptable. La democracia se garantiza con el voto popular, y el voto de los ciudadanos debe ser respetado. El poder no es ni de Evo, ni de Maduro, ni de Piñera, ni de Cristina. El poder es de los ciudadanos. Menos de los militares, obviamente, ¿eh? El poder es de los ciudadanos, y debe ser respetado el voto popular en cualquiera de sus formas y en cualquiera de los colores políticos. Nada más. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Pando. Señora Presidente, señores concejales, honestamente no iba a hacer uso de la palabra, pero bueno, tanta mención y reflexión sobre la participación de mi partido en este debate público casi que me obliga a intervenir en el debate. ¿Por qué no iba a intervenir? Porque creo que estos temas, especialmente los debates sobre política internacional, siempre tienen un riesgo, que es el de caer, y lo digo no por el Consejo Deliberante, sino en general el debate legislativo de estos temas. Ayer veía la Cámara de Diputados. Hay un riesgo latente de caer en cierta banalización de los temas. ¿Por qué la banalización? Porque los que estamos en política tenemos, y hoy en día gran parte de la sociedad también, tenemos cierta propensión a asumir rápidamente posicionamientos tácticos que más o menos expliquen la cosmovisión del mundo que uno defiende, ¿no? Entonces, en ese posicionamiento táctico están los buenos, están los malos, y se suele defender a ultranza los que yo considero buenos y criticar a ultranza los que yo considero malos, sin cortapisas, ¿no?, sin dar lugar a los matices. Un poco esto que planteaba el concejal propinante respecto del análisis más regional y no aislado. A pesar de estos riesgos, bueno, uno ha seguido como aficionado desde hace mucho tiempo a todos estos temas, ha seguido atentamente el debate, primero el debate semántico, que me pareció muy interesante, más allá de las críticas a quienes no asumieron la misma posición que en este caso el radicalismo o la que expresa este proyecto de resolución. Creo que el debate respecto de los alcances o no de un golpe de Estado es bienvenido, sobre todo para la reflexión en cuanto a nuestro propio devenir. Esta es una sociedad a la que le costó muchos años generar un consenso democrático. En la Argentina, hasta hace pocos años, se debatía si democracia sí o democracia no. Hay que
admitir y reconocer, y en esto creo que los concejales propinantes lo han hecho, que no fue hasta la epopeya democratizadora de Raúl Alfonsín que ese consenso social quedó saldado. Hasta la década del 70 la discusión, incluso dentro de los partidos políticos predominantes, estaba dada respecto de la vigencia o no, o de la necesidad o no de la democracia como sistema de gobierno. Entonces, me parece que el debate respecto del alcance de este golpe es bienvenido. Creo que ha habido, más allá de algunos casos puntuales, consenso de que efectivamente esto encuadra dentro de lo que desde la ciencia política se considera un golpe. Y me parece que siempre es bienvenida también la reflexión, o mejor dicho, la defensa irrestricta de la democracia, pero también saliendo de los posicionamientos tácticos y decir que la defensa de la democracia tiene que ver con el repudio absoluto a la intervención militar y hasta la opinión, como en este caso militar, respecto de el devenir de las instituciones democráticas, como también implica la defensa de las elecciones transparentes, libres, sin ningún tipo de irregularidades, como el propio presidente Evo Morales reconoció que hubo en Bolivia luego de la intervención de la OEA, como también los intentos de interrupción de los mandatos populares por vía de la violencia callejera, la interrupción de las instituciones de la democracia, etcétera, etcétera, como hemos visto en diferentes países del mundo, incluso en nuestro país, tantas veces. Entonces, la defensa de la democracia no debe admitir posiciones tácticas. No puede haber un posicionamiento de ocasión respecto a la defensa de la democracia. Aunque a mí no me guste el gobierno que está siendo agredido o el color político que está siendo agredido, si hay una agresión a la democracia como sistema de valores, me parece que nos tienen que encontrar siempre unidos repudiando y defendiendo este sistema que con todos sus defectos, con todas sus dificultades, es el mejor que la sociedad moderna ha encontrado para dirimir sus diferencias y para llevar adelante sus instituciones. Muchas gracias. Señores, pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Expediente 4334 del 2019. Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Proyecto de comunicación solicitando al DEM informe acerca del protocolo de emergencia en el Hospital de Santa Lucía, ante una situación planteada por un vecino de la localidad. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora presidenta, señores concejales, concejalas, vecina presente. Bueno, como concejales que somos, que estamos representando el interés de los vecinos, desde nuestro bloque, allí por la segunda semana de octubre, recibimos contacto de una situación que un vecino de la localidad de Santa Lucía, de 65 años de edad, al cual por respeto a su identidad decidimos no ponerlo en el proyecto, como también lo hicimos en el año 2016, cuando cuestionamos también una intervención del dispositivo de salud para preservar la identidad, decidimos no ponerlo, más allá que luego, si el Ejecutivo responde y envía la documentación requerida, será identificada quién es el vecino. En esta ocasión hemos recibido una inquietud con respecto a recurrir al dispositivo de salud municipal de la localidad de Santa Lucía, manifestando una serie de situaciones donde él requirió la intervención de un médico que se acudió primero al hospital, que ese médico luego acudió a su domicilio particular, que su situación con respecto a una cuestión de salud empeoraba, que aún así él vuelve a requerir la intervención del dispositivo de salud donde haya una ambulancia en la localidad que lo pueda trasladar, como le había manifestado el médico, hacia su médico de cabecera, valga la redundancia. Situación que queremos ver aclarada realmente en los libros de servicio de guardia. Este paciente, los hechos inician el 19 de septiembre de este año y terminan el 25 de septiembre con el paciente en un estado muy delicado ingresando a la guardia de una clínica donde luego tuvo que ser dializado por un tiempo y queda internado, alojado en la clínica privada. A lo que nosotros consideramos que es necesario ante esta inquietud, como concejales que somos, conocer qué sucedió. ¿Cómo conocemos
qué sucedió, si realmente las intervenciones se hicieron. Bueno, en aquel momento se pidió el libro de servicio de guardia, que nos envíen el libro de servicio de guardia del hospital, la documentación, copia, para ver los ingresos que tuvo, si efectivamente el médico se trasladó al domicilio, qué diagnosticó en ese momento. Y segundo, pedimos en el apartado B del articulado, si realmente existió este contacto con el delegado de la localidad, cómo se dio este contacto. Una vez que el delegado tomó conocimiento de esta situación, dejó registrada esta situación, porque es importante conocer realmente cómo se actuó. Esto por un lado. En segundo lugar, con respecto a los fundamentos fácticos de este proyecto de comunicación, en el día de hoy a la mañana recibimos en nuestro bloque, que se acercó, la presencia del señor delegado municipal Luis Caramún de la localidad de Santa Lucía, preguntando y queriendo dar explicaciones de cuál había sido su alcance en la intervención con respecto a este vecino de la localidad. A lo que nosotros le explicamos qué es un proyecto de comunicación, qué responsabilidad tiene el concejal, que obviamente el vecino se le explicó, uno puede hacer un control de lo que es la actividad municipal, un control de cómo es el manejo de los dispositivos municipales, que al vecino cuando cuestionó, y que obviamente es una vía administrativa. Luego quedará para el vecino, en el caso que se sienta perjudicado, la vía judicial, si efectivamente resulta que hubo responsabilidad civil, médica o incumplimiento de funcionario público. Le explicamos esto al señor delegado municipal, lo cual pudimos conversar en un buen ambiente, pudimos conversar y surgieron de este diálogo cuestiones de fondo que sería muy bueno que también este consejo en conjunto, ya sea a través de una resolución o lo podamos plantear como también el intendente dice que quiere que la oposición dialogue con él, podemos ir a plantear con el presidente del bloque, que son dos cuestiones de fondo que hacen a esto. Primero, la no posibilidad de contar la delegación con un transporte ambulatorio hoy, que la ambulancia solamente se utiliza para una situación concreta de emergencia según protocolo y que la realidad considera que está faltando en la localidad un transporte ambulatorio para poder trasladar a los vecinos de la localidad que tienen que venir por una cuestión puntual, obviamente relacionadas con la salud o con un trámite puntual. Segundo, los mecanismos. ¿Cómo son los mecanismos donde debe actuar un funcionario público, un agente municipal en el Estado? ¿Me manejo vía el mensaje privado que me envían o realmente hay mecanismos adecuados para actuar? Sé que la cercanía o el trato afectivo que uno tiene en una localidad, tal vez la buena fe se presume, entonces nosotros le explicamos, la buena fe siempre se presume y seguramente él ha actuado así, pero hay mecanismos que deben funcionar, como cuando este consejo, y siempre cito el mismo ejemplo, le cuestionó al señor coordinador de policías que no es necesario que una persona víctima de un delito lo llame a él. Hay mecanismos que tienen que funcionar, el 101, el 911, o sea, tienen que funcionar los mecanismos que están para eso. A lo cual él consideró que sí, que tal vez es verdad, uno por ahí actúa de cierta forma, pero ojalá que este proyecto primero lo responda el Ejecutivo para aclarar esta situación, pero también sirva para que entre todos podamos bregar por esta situación que atraviesa la localidad. La posibilidad de que tenga un transporte ambulatorio y también nos manifestó que solamente cuenta con trabajadora social los días jueves, que sería muy positivo para la delegación que haya más días presencia de profesionales del trabajo social en la localidad. Él nos tira la inquietud, que sería muy interesante por la necesidad que hay que lunes, miércoles y viernes puedan acudir alternadamente, obviamente, ahí la presencia de profesionales del trabajo social. Así que bueno, le dijimos que sería interesante que si el Ejecutivo responde a este pedido, él pueda plasmar la explicación que a nosotros nos dio, las pueda plasmar en un informe también, para que eventualmente venga la respuesta del Consejo Deliberante. Y que bueno, que esto se aclare como corresponde, que acá lo que se presume, según el articulado, es ver la documentación de cómo fue el registro, como lo hicimos en aquel momento del libro de servicio de guardia y cuáles fueron sus actuaciones. Así que bueno, espero que acompañen porque es una situación aclaratoria de esta manifestación y nosotros no podemos hacer caso omiso a una situación que plantea un vecino de la localidad. Eso con respecto a los fundamentos fácticos. Con respecto a los fundamentos legales de nuestro proyecto de comunicación, lo fundamos en el artículo 77 del decreto ley 6769, que es la ley orgánica de las municipalidades, donde nos permite como concejales realizar proyectos de comunicación. Para contestar,
permiso, señora Presidenta, recomendar, pedir o exponer algo. Así que bueno, ese es el fin de nuestro expediente presentado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Paz. Gracias, señora Presidente. Señores concejales, bueno, luego de discutir con los integrantes de nuestro bloque sobre el proyecto de comunicación que estamos tratando, de la naturaleza, de dónde proviene y de que apunta a un caso particular, de una persona en particular, a la que, si bien acá no se lo menciona el nombre, en algún momento termina expuesto el nombre de la persona, el tema de salud que tuvo, y bueno, teníamos algunos encuentros y choques de opiniones entre nosotros sobre si esta naturaleza de proyectos de comunicación es lo que realmente debemos debatir acá. Respetamos que la oposición entienda que sí, y a veces pensamos que quizás deberíamos apuntar más a discutir temas más generales, ¿no es cierto?, o políticas de salud, o ciertamente algunas modalidades de manejo, pero bueno, hay muchas cosas que quizás se están cuestionando, en algunos considerando, y reconocemos a los autores del proyecto haber accedido a quitar 2 de los considerandos de los cuales no estábamos de acuerdo, sí, porque no nos constaba información o pruebas de que así sea. Pero bueno, con algunos de los considerandos podíamos estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo que es una situación muy particular de una persona que la ha pasado mal. En el primer considerando, dejar claro, porque tampoco teníamos conocimiento si había habido alguna denuncia en alguna sede judicial, nos aclararon los autores del proyecto que no fue hecha ninguna denuncia, ¿sí? Porque primero querían, a través de este proyecto de comunicación, tener información de cómo había actuado el Ejecutivo y de qué manera. Lo que pudimos, obviamente, no ser indiferentes a la situación esta que se atravesó ese 19 de septiembre, en el que esta persona asiste a la guardia del Hospital de Santa Lucía. Consta eso en los libros de la guardia. El día siguiente, el 20, el médico visita en el domicilio particular a la misma persona, a quien le practica las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto?, correspondientes, las cuales le arrojan negativo, es decir, que no le daban un criterio a ese médico que lo atendió para indicar un traslado a otra institución, ni mucho menos en ambulancia, porque no, en ese momento al menos no lo entendió su criterio profesional como una emergencia. Y me tomo un segundito ahí, que es el médico, ¿no es cierto?, obviamente, quien es el profesional autorizado, ¿sí?, con competencia, para poder atender, asistir al paciente, realizar las pruebas diagnósticas y, en caso que lo considere necesario, decidir si necesita una derivación a otro lugar de mayor complejidad y si ese traslado debe ser en una ambulancia o si puede hacerlo particularmente o en un otro transporte que no sea una ambulancia de emergencia. Y digo esto porque no es el delegado a quien se lo nombra con nombre y apellido en algunos considerandos, ¿sí? Y si bien informalmente, sí, de esta manera a la que también hacía mención la concejal propinante, de que estas modalidades de comunicarnos, ¿no es cierto?, hoy día por ahí son bastante informales. Informalmente se lo ha comunicado, pero no registra tampoco que haya tenido llamados, sí, para manifestando necesitar la ambulancia. No es el delegado quien decidiría, ¿no es cierto?, si necesita o no una atención en un centro de mayor complejidad o si necesita o no ser trasladado en ambulancia. Así tenga la ambulancia, así quiera trasladarlo, es una cuestión que decidirá, indicará el médico. Luego de esos días, luego de que el 20 de septiembre lo asisten en la casa del médico, que le hace las pruebas diagnósticas, que le da negativo, lo que le indica es que el paciente consulte, ¿no es cierto?, a su médico de cabecera. Pero de ahí en adelante, sí, ya no existen ni llamados al Hospital de Santa Lucía, ni llamados a la ambulancia, ni llamados al 107, al menos que hayamos podido tener conocimiento, ni tampoco que esta persona se haya acercado, ni un familiar o alguien ha llegado a esta persona se haya acercado al Hospital de Santa Lucía, que entendemos es el lugar donde deben acudir los vecinos, ¿no es cierto?, y el lugar que más cercano tienen. En base a lo que también expresaba la concejal propinante, que es las cuestiones de comunicación. Obviamente, con todos los medios de comunicación, con el avance de la tecnología, nos venimos acostumbrando, mal acostumbrando quizá, ¿no es cierto?, a comunicarnos de manera un poco más informal, ¿no es cierto?, pero hay cuestiones que obviamente no se nos ocurrirían pedir una ambulancia por un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Hay canales para eso y hay canales activos para eso. Acercarse al hospital, un familiar, el número de teléfono del Hospital de Santa Lucía, el 107, el servicio de emergencias, ¿sí? Ahí es donde deberíamos requerir una ambulancia, por ejemplo.
Por más que se lo hayamos pedido al delegado o al funcionario que sea, sí, todos entendemos la cercanía que puede proponer, ¿no es cierto?, vivir en una localidad, pero aún así, estando el delegado, teniendo la ambulancia a disposición, no sería él quien lo decida. Por eso, sí acompañar y sumarme al llamado de que no perdamos, ¿no es cierto?, la formalidad en muchas cosas, y que si alguien necesita una ambulancia, lo hago por los canales correspondientes. Por ejemplo, llamando telefónicamente y nos contan que es un servicio que funciona y está vigente todos los días. Así que bueno, adelantando que decidimos acompañar, sí, luego de quitar algunos considerandos que contaban originalmente en el proyecto de comunicación, este bloque resuelve sí acompañar el presente proyecto de comunicación. Nada más, muchas gracias. Señores, pasamos a... Tiene la palabra el concejal Pando. Sí, señora Presidente, para agregar simplemente un elemento más en términos generales a este tipo de debates. Siempre que hablamos del rol de los concejales, me gusta traer a este recinto lo que significa el rol de representación, esta idea de hacerse presente en el lugar del otro. Cada uno de nosotros en algún punto debe hacerse presente en el lugar de nuestros vecinos. Lo mismo que los funcionarios que cumplen distintos roles en el Departamento Ejecutivo, cada uno desde su lugar. Y creo que ese rol de representación casi no tiene limitaciones en términos de temas sobre los que aborda. De hecho, a todos nosotros nos pasa que a diario recibimos pedidos, reclamos, quejas, inquietudes de un abanico inmenso de temas. Yo quiero decir que desde mi experiencia en la función pública, creo que hay un solo tema en donde debemos ser extremadamente prudentes en el ejercicio de ese rol de representación. Y lo digo no como crítica, sino a partir de experiencias personales muy negativas en ese sentido. De hecho, algunas recientes. Me ha pasado muchas veces, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, de recibir reclamos o quejas vinculadas al sistema de salud en donde pacientes discuten la decisión médica. Entonces, el rol que le cabe ahí al representante político es muy ingrato, porque por un lado uno quiere empatizar con ese problema y con esa angustia que siempre siente aquella familia de quien está padeciendo, pero por el otro no se puede desconocer que, y esto lo dicen todos los ejecutores del sistema de salud, no puede haber un doble comando frente a una situación médica. Hay alguien que decide, que es el médico que está a cargo del caso. Y en general, cuando empiezan a haber distintos actores que empiezan a meter la cuchara en esa historia, suele no ser para bien. Entonces, quiero decir, quiero aclarar, yo fui el que planteó hacia adentro del bloque que este proyecto no fuera acompañado, precisamente, y finalmente lo va a hacer y lo voy a votar junto con mi bloque, pero justamente por esto, ¿no? Porque me parece injusto achacarle al delegado de la localidad la responsabilidad respecto de las decisiones médicas. En todo caso, si en la localidad falta una ambulancia, claramente el delegado puede cumplir un rol en la gestión de esa ambulancia. Ahora, en la decisión médica de a quién sí, a quién no, de qué manera, en qué horario, es imposible que se lo pidamos a un funcionario político eso, porque lo excede en términos de gestión, en términos de conocimiento, por todos lados lo excede. Más allá que desconozco los pormenores de este caso puntual. Como reflexión quiero dejar esto, que seamos siempre, quizás lo digo de maestro Ciruela y no corresponde a nadie dar un consejo que no ha pedido, pero en mi experiencia personal siempre trato de ser muy prudente cuando recibo este tipo de quejas o de planteos, justamente por esto, porque es muy difícil cuestionar o discutir una decisión médica en un caso puntual desde la política. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Trelles. Sí, señora Presidenta, señores concejales. En realidad, comparto lo que expresa el concejal Pando. Lo que pasa es que la prudencia esa que él menciona es la que este bloque se tiene, para no enumerar algunas cuestiones. Pero todo eso que usted sostiene, de alguna manera se desdice cuando hay personal del hospital que va a la casa
del ciudadano en cuestión, a pedirle que no lleve ninguna acción, que no realice ningún tipo de acción, porque si no el hospital se vería afectado y demás. Eso es la prudencia que hay que tener en estos casos. Y muchas veces aquel director del hospital es el responsable de que su personal no actúe de esta manera y vaya a pedirle en nombre de no sé de quién que aquel paciente que se ha sentido afectado no haga declaraciones, no lleve ninguna acción hacia adelante. De eso se trata la prudencia. Y esas también son cuestiones que tiene que resolver el personal técnico político que vendría a ser el director del hospital. Entonces, de esas cuestiones se trata. Cuando hablamos de prudencia, también tenemos que hablar de eso. Entonces, por ahí la línea no está demasiado clara, o hay a alguien se le escapó a alguien, o directamente hay cuestiones que no han sido bien entendidas. Entonces, para beneficiar el andar del servicio, el personal tiene que actuar en consecuencia y no actuar por fuera de los protocolos. Gracias, señora presidenta. Señores, pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Expediente número 4335 del 2019. Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Proyecto de resolución expresando repudio de violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Chile. Tiene la palabra la concejal Yul. Gracias, presidenta. Voy a pedir si por favor se le puede dar lectura al proyecto. Visto los hechos de extrema violencia que atentan contra los derechos humanos que vienen sucediendo en el país de Chile, considerando que desde hace más de 3 semanas el hermano país se encuentra en huelga general convocada por sindicatos y organizaciones sociales para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto ómnibus, que a este reclamo se le sumó el repudio generalizado contra los políticos económicas y sociales del gobierno de Piñera, que ante estos hechos el gobierno ha respondido de forma violenta, militarizando completamente la ciudad y dándole a las fuerzas de seguridad libertad de acción en contra de los manifestantes, que en el número de muertos en esta protesta llegó a 19, incluido un niño, que en las últimas semanas se han denunciado hechos de torturas, abusos físicos, sexuales, detenciones ilegales y un sinnúmero de hechos que atentan contra los derechos humanos, que ante estas denuncias la Organización de las Naciones Unidas anunció el envío al país de una misión de verificación en materia de derechos humanos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Pedro, en uso de sus atribuciones, propone el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Expresar su enérgico repudio a las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Chile y el uso de la tortura y mutilación como práctica sistemática de represión de las manifestaciones sociales. Artículo 2. De forma con la firma de los señores concejales Treyes, Sánchez, Rotundo y Yul. Tiene la palabra la concejal Yul. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. En principio voy a tomar como propias las palabras de mi compañero Treyes cuando dijo que creía que determinados hechos que habían sucedido justamente no volverían a suceder, pero lamentablemente todo se recicla y evidentemente lo malo también se está reciclando en este momento en lo que es América Latina. Nosotros entendemos que estos hechos que mencionamos se los considerando, ya tanto como las detenciones ilegales, las torturas, los hechos con connotación sexual y todo tipo de violencia a los derechos humanos tienen que ser repudiados por nosotros como bloque y entiendo que por nosotros como cuerpo. Somos un pueblo que ha sufrido en carne propia las peores aberraciones y las peores violaciones en relación a derechos humanos. Entonces, bueno, con más razón, más insistimos con que alguna manifestación tenemos que tener en relación a esto que viene sucediendo. Hace 3 semanas o casi 4 en Chile están sucediendo estas cosas.
como también manifestamos en los considerandos, son 19 las víctimas, entre ellas un niño, y con su permiso, Presidenta, voy a hacer una mínima lectura de algo para no confundir datos. Solo en la unidad de trauma ocular fueron tratados 139 casos, 32 casos de traumatismo ocular con globo abierto, o sea que han perdido el ojo, 18 con estallidos ocular y 14 con heridas permanentes. La BBC calificó a este accionar militar como una epidemia ocular por todo esto que viene sucediendo. Entendemos que, más allá de lo que decía hoy el concejal Pando, que por ahí tomar una posición o sentar un precedente o demás no es lo aconsejable, nosotros entendemos, quienes hemos hecho este proyecto, que sí, que tenemos que sentar una posición, que tenemos que manifestarnos en relación a esto que viene sucediendo, no solo como bloque, sino que instamos al cuerpo a que también lo haga. Esperamos que acompañen este proyecto, no solo como un gesto al pueblo chileno y a la libertad y al derecho de reclamar que tenemos, como tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas la obligación y el derecho de elegir a quienes nos representan. También entendemos que tenemos el derecho de manifestarnos cuando algún accionar de estos que nos representan perjudica nuestros intereses como pueblo, en este caso del pueblo chileno. Por eso, bueno, insisto, como gesto a este derecho y como gesto a la democracia, esperamos que este proyecto sea acompañado. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Pando. Sí, señora Presidenta, señores concejales, primero hacer una aclaración. De ninguna manera quiero que se interprete de mis dichos que yo considere que no haya que tomar posición respecto de los temas. Al contrario, si me he caracterizado por algo en mi paso por este Consejo Deliberante, ha sido por asumir posiciones políticas siempre que ha sido necesario. Lo que sí me parece, y un poco en continuidad con el tema anterior y respecto de lo que decía la concejal propinante, es que hoy vivimos en una sociedad, vivimos en un marco informativo profundamente teñido de todos lados. Esto no guarda cuestiones ideológicas. Desde todos lados estamos tenidos por intereses e intentos de condicionar el mensaje que se construye a la ciudadanía. En general, condicionarlo de acuerdo a la propia mirada de quien emite el mensaje. Y está bien, quiero decir, está bien, cada uno tiene derecho a intentar construir aquella visión del mundo que le parece la más justa, la más verdadera. Pero a mí eso, cuando los temas me exceden respecto de la lejanía, en general, y vuelvo a lo del debate anterior, se me redoblan las alarmas de la prudencia. Nosotros vamos a acompañar este expediente, pero me gustaría aclarar desde qué lugar quisiera que se interprete en el acta mi voto positivo a este expediente. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, es actualmente la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Es decir, estoy convencido, es una autoridad tanto para la reflexión respecto de la política del país que viene de ser presidenta y también para hablar en materia de derechos humanos. La prudencia de Bachelet al decir, bueno, vamos a enviar una misión a corroborar las denuncias y verificar que esto efectivamente sea así, me obliga a empatizar con esa posición. Por eso, sí, efectivamente, no quiero solicitar una reformulación de este expediente para que los términos estén en condicional, porque entiendo que el espíritu es repudiar las violaciones a los derechos humanos si hubieran sucedido. La ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos está investigando el asunto. Seguramente todos confiamos en la autoridad moral de esa institución para emitir una opinión respecto del asunto. Y bueno, por supuesto que si esto efectivamente se está dando de esta manera, merece nuestro más enérgico repudio, como también, de nuevo, y volviendo al tema anterior, ayer escuchaba en la Cámara de Diputados al mismo legislador, por un lado, repudiando la renuncia de Evo y por el otro pidiendo la renuncia de Piñera, ¿no? Entonces, de nuevo, la democracia se la respeta y se la cuida, no importa si el que gobierna de derecha o de izquierda, si me gusta o no me gusta. Yo creo que hay que hacer un llamado a la pacificación, a la construcción de paz en todos los países de nuestro continente, inclusive en la Argentina, porque tampoco demos por sentada la paz
en nuestro propio país. La paz implica entender que los mecanismos de la democracia para la resolución de conflictos son otros. Acá no se trata de ver quién mete más gente en una marcha, acá no se trata de ver quién es capaz de romper más o romper menos, o romper más huesos o menos huesos. Eso no es la democracia. Esos son métodos violentos para administrar conflictos sociales. La democracia se resuelve en otro ámbito, en otra cancha, y esto es válido para cualquier país del mundo. Entonces, desde ahí, que se tome nuestro acompañamiento a este proyecto como un llamado a la construcción de paz, a la pacificación en Chile y en todos los países latinoamericanos que están viviendo momentos turbulentos, y que, haciendo esta aclaración, que este enérgico repudio será efectivamente así, totalmente enérgico y totalmente repudiable si finalmente se comprueba que el gobierno de Chile está realizando este tipo de acciones en contra de los ciudadanos del país. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Mosquera. Gracias, señora presidenta, señores concejales. Yo creo que este proyecto es muy claro en el visto cuando dice que con este proyecto lo que queremos es repudiar la extrema violencia que atentan contra los derechos humanos que se vienen sucediendo en el país de Chile. Son muy claros, están a la vista, lo vemos todos los días. Si bien en eso sí coincido con lo que decía el concejal propinante, que no somos analistas políticos, estamos lejos de la realidad por estar acá en Argentina, pero sí lo podemos seguir por los medios o por los canales de internet, por donde sea, y vemos lo que pasa, vemos la represión que está sufriendo el pueblo chileno, más allá de repudiar cualquier intento de golpe contra un gobierno democrático como es el de Piñera, por más que sea de izquierda, de derecha. Cuando hablamos de Bolivia hablábamos de otra realidad, pero siempre tienen algo en común estas situaciones, son la búsqueda de derechos o la pérdida de privilegios. Acá tampoco podemos identificar un grupo político claro en esto que está sucediendo en Chile. Es todo un pueblo el que se está levantando por las injusticias que sufre ese pueblo. Me parece que investigar es obvio que hay que hacerlo. Los dichos de Bachelet lo hace en términos más diplomáticos que otra cosa, que como ciudadana chilena tendría que estar afirmando lo que está viendo, porque es como si no que tuviese una venda en los ojos, no ver lo que pasa, no ver. Y otra cosa que sí quiero repudiar del presidente Piñera es que en vez de salir a pacificar, sale a pedir a los reservistas de los carabineros que se acerquen y defiendan al pueblo. ¿Que defiendan al pueblo contra quién? Si el pueblo es el que se está levantando por las injusticias que está sufriendo el pueblo de Chile, por las terribles desigualdades económicas que existen. Me parece que lo que hace Piñera es echar más nafta al fuego cuando tendría que bajar un cambio, poner los pies en la tierra y ver la realidad que está pasando en su país, que le está pasando delante de sus narices, y no toma el toro por las astas y de una vez calman las aguas y hacen lo que tienen que hacer, que es empezar a redistribuir la riqueza, a empezar a mirar un poco para abajo y que esto termine de la mejor manera posible y lo antes posible. Gracias, señora presidenta. Señores, pasamos a votar el proyecto. Por la afirmativa votamos unanimidad. Sin más temas que tratar, se da por finalizada la presente sesión.